Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a Latitud 18, el podcast de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero, aquí en la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Carolina, de manera remota, porque obviamente, evidentemente, estamos todos desde nuestras casas. Hoy, como siempre, la licenciada Ivonne Lozada, directora ejecutiva de la Biblioteca Piñero. Nos acompaña en la mañana de hoy, como en otros podcasts, el licenciado José Enrico Valenzuela, abogado y analista de políticas públicas. A Nazario Lugo, presidente de la Asociación de Manejadores de Emergencia y Profesionales de Seguridad. Hola, Nazario. Buenos días, saludos a todos. Y a la licenciada Agnes Crespo, que no está ahora en la pantalla, porque yo no sé para dónde cogió, de la Fundación Comunitaria, que se va a estar reintegrando en un momento. Vamos a estar hablando durante estos días de cuarentena, como muchos de ustedes saben, y la mayoría de las universidades están en cierre a tono con la cuarentena que ha establecido el gobierno, y hemos estado funcionando a nivel, a través de remoto, de computadora, ¿no? Tanto las clases como los trabajos administrativos. Así que vamos a estar durante esta nueva periodo de cuarentena que culmina, ¿cuándo es que culmina? ¿El 12 o el 13? Según la gobernadora, el 12 de abril, pero después discutiremos otras situaciones que apuntan a que va a extenderse. Ya que se va a extender. Pues vamos a estar, en la medida en que podamos, los martes y jueves con ustedes, actualizando los datos sobre coronavirus, hablando sobre mejores prácticas durante la cuarentena, las nuevas restricciones de la cuarentena que comienzan hoy, que entran en vigencia hoy, y los proyectos de estímulo económico recientemente aprobados, que de hecho ayer entraron en vigencia algunos de ellos, y cómo se ha estado manejando esta crisis a nivel de las comunidades, a nivel del país, del gobierno y del gobierno estatal y del gobierno federal. Así que un poco tenemos a Nazario Lugo ahora. Nazario, háblanos un poco de qué ha estado pasando. Vimos cómo ha aumentado la cifra desde ayer. Ayer creo que eran unos 170 y pico, y hoy estamos como en 50 o 60 casos más de contagios, así que ha estado aumentando significativamente de día a día. ¿Cuáles son las cifras al día de hoy? Mira, buenos días, saludos. Los números que hoy presenta el Departamento de Salud son 239 casos positivos. De estos hay ya 8 muertes confirmadas. Un total de 132 son hombres, 107 mujeres, y se han realizado, según el Task Force médico del Departamento de Salud, 2.289 pruebas. Y que hay un total aproximadamente de 1.195 pruebas que han arrojado negativo, y entonces hay una cantidad de pruebas que todavía esperan por resultados. Así que hemos visto un número dramático. Esto se esperaba que comenzaran a dispararse los números ya para esta fecha, porque luego de los días de cuarentena es que han comenzado ya a reflejarse los síntomas en las personas, y las personas han comenzado a ir a solicitar, ¿verdad?, los servicios médicos, cumpliendo con los criterios para que le hagan la prueba. Fiebre, dolor de cabeza, tos seca y problemas respiratorios. Que esos son los síntomas, el cuadro general que tendría que tener un paciente para poder ser sometido a la prueba. Claro, que haya sido también dado negativo en la prueba de micoplasma y en la prueba de influenza, porque estamos en plena época. Así que estos números deben continuar aumentando de acuerdo, ¿verdad?, a los pronósticos y a la proyección que se ha hecho por la cantidad y la relación que han tenido estas personas de contacto con otros ciudadanos en la calle. Ya desde la semana pasada se habla de contagio de ciudadano a ciudadano, en donde inicialmente se hablaba de los casos aislados de aquellas personas que habían viajado o que habían tenido contacto con una persona que viajó al exterior. Pero ya la realidad es que el contagio en Puerto Rico está ocurriendo en lugares, ¿verdad?, comunes, en donde las personas han tenido algún tipo de interacción, y se está dando, ¿verdad?, ya el resultado de esa interacción pues está arrojando estos positivos. Estos números van a comenzar a aumentar dramáticamente a medida que se sigan suministrando las pruebas. El gobierno de Puerto Rico alegadamente ha adquirido
algunos 3 millones de pruebas que se deben estar recibiendo en las próximas semanas. Y esto, ¿Cuántos pues, millones? Perdóname, ¿cuántas millones, son pruebas? 3.7 millones, habló la gobernadora en un momento dado, ¿Y porque ellos pero alegadamente compraron para todos los puertorriqueños. qué tipo de pruebas? ¿Son las pruebas de coronavirus o las que hablan de los rapid test? Son los rapid test. Son este rapid test para poder discernir en la Descartar. población, claro, cuáles son los focos de áreas donde están esta población que está más afectada, que es lo que no se ha podido hacer en este momento. Todavía no se tiene determinado cuáles son las áreas de mayor contagio y de alto riesgo en este momento, porque inicialmente Salud lo había clasificado por zona y actualmente ya comenzaron a clasificarlo a nivel de municipio, y los alcaldes están requiriendo que se les brinde la información para que ellos puedan saber dónde específicamente, en qué comunidad están esos casos positivos. Oye, Algo que debe estar ocurriendo en los próximos días. hablando de los alcaldes, cuando los alcaldes hacen referencia a que han estado adquiriendo pruebas, volviendo a la misma pregunta, ¿son las pruebas de coronavirus o son las de rapid test también? Son los rapid test, usualmente Son los las que más están haciendo los accesibles en municipios. estos momentos. Sí, son las más accesibles, son las que los municipios han adquirido a través de consorcios médicos, de los sistemas de salud que tienen bajo privatizados. O, por ejemplo, puedo mencionar el caso de Loíza, en donde se hizo un acuerdo con laboratorios privados y el municipio, a través de este acuerdo, apoya económicamente la adquisición de esas pruebas y la pone disponible a los laboratorios privados. Y de igual manera se unieron los médicos del pueblo, que tienen oficinas, consultorios médicos, para entonces referir los casos que le lleguen a estos laboratorios. Así que hay diferentes iniciativas en municipios muy acertadas, muy positivas, que son las que están ocurriendo ahora, y esos datos entonces van directamente a Salud. Tan pronto comienzan a dar positivo, por los laboratorios, por su protocolo, tienen que informar de manera inmediata cuando hacen una prueba de esta, el positivo que está dando o el negativo. Todas las pruebas son notificadas a Salud. ¿Cuándo es que se estima otra vez que lleguen estas 3 millones de pruebas? Bueno, se espera que en las próximas semanas se comience a recibir paulatinamente la cantidad de pruebas. Sabemos que hubo un issue con unas 500 pruebas la pasada semana que ha desatado todo, ¿verdad? Una polémica en el Departamento de Salud, y que termina hasta con una investigación alegadamente del gobierno federal, donde se está investigando funcionarios. Así que esto debe ocurrir en las próximas semanas, que comiencen a llegar esporádicamente cantidades mayores a esas 500, para que entonces el gobierno pueda, por las zonas del Departamento de Salud, distribuir las mismas y comenzar a hacer estos cernimientos, ¿verdad? Estas pruebas, y comenzar a tener ese dato más específico. Pero fíjate, quiero un momentito resaltar algo, y es que es bien importante que tenemos que ver los datos mundiales. Son sobre 800,000 casos ya mundialmente confirmados, y esto por datos de Johns Hopkins, del hospital. Ya hay en Estados Unidos, tiene unos 164,719 casos. El 22 de marzo, Estados Unidos tenía 38,164 casos confirmados. Hoy tiene 164. En 9 días aumentó 126,000 casos. Así que estamos hablando de un número bien considerable. La cantidad de muertos con esta totalidad a nivel mundial ya está llegando a los 40,000 personas que han fallecido. Italia se mantiene en un segundo lugar con 101,739. España también ha subido sus números dramáticamente, están por 94,417. Y pues China, que a pesar que había contenido el virus y se mantenía en un número de 81,000 casos, ya hoy vemos unos números que están en 82,276. Así que no sabemos si se le ha salido ya de las manos nuevamente a China la situación, pero ha habido un aumento también dramático, el cual ellos habían podido contener casi por 2 semanas, en donde los números fluctuaban entre 30 a 60 casos, no más de eso. Pero hemos visto que ahora ya aumentó casi 1,000 casos. Así que hay que estar observando este aumento dramático a nivel mundial, porque el efecto de eso es precisamente el reflejo de lo que esperamos en estas próximas 2 semanas adicionales,
que la gobernadora ha hecho extensivo este toque de queda. Sí, el temor en China de que haya una segunda vuelta. Algo así había ocurrido, José, quizás tú sabes, en Singapur. Yo como que había escuchado que luego de la percepción de que habían controlado el virus, vuelve otra vez a resurgir. O eso fue, no estoy segura si fue en Singapur o China o ambos. En Asia específicamente. Nazario, le pregunto, ¿hay alguna manera de medir estadísticamente con las cifras a nivel mundial o algún país específico de el recontagio? Es decir, personas que se contagian nuevamente una vez ya hayan pasado por la enfermedad del coronavirus. Mira, la realidad es que para fines de nosotros en Puerto Rico, desde el punto de vista de los manejadores de emergencia, nosotros hemos analizado esto desde un punto de vista en donde el gobierno tiene algunas de 2 a 3 semanas de atraso en lo que fueron los preparativos antes de que comenzaran a darse los casos positivos en el país. Y me explico. Esto, si nos retomamos a las fechas antes del Día Nacional de la Salsa, cuando ya habían casos positivos en los Estados Unidos y se hablaba de casos que estaban llegando al área del Caribe, y nosotros no tomamos las medidas de mantener y evitar nuestra frontera, ¿verdad? Nuestros aeropuertos, nuestros muelles, y no se implementaron medidas para poder evitar que estos casos entraran. Tuvimos un margen de 2 semanas que abrió una puerta bien grande, en donde una cantidad sustancial de pasajeros llegó a través de los aeropuertos de Puerto Rico, continuaron los cruceros llegando, llegó este crucero que trajo, ¿verdad?, los primeros casos, que desató la polémica del primer caso que llega a Puerto Rico positivo, del caso de la italiana que falleció. Y esas 2 semanas nos ponen a nosotros en un riesgo mayor, porque no sabemos a ciencia cierta cuánto fue la relación que hubo entre todas esas personas que de una manera u otra se desplegaron por todo Puerto Rico, sea en gestión turística, sea en gestión laboral, etcétera. Y esos son los casos que están floreciendo ahora. Así que para nosotros en este momento el gobierno es bien incierto el poder decir, pues mira, nosotros posiblemente podemos sacar una proyección de que en 2 semanas lleguemos a los 500 casos. Pues no, por eso es que el llamado que hacen el equipo médico, este task force médico a la gobernadora, es que al no poder tener datos de control sobre esto, llaman entonces a la gobernadora al toque de queda y le piden, son ellos lo que le dicen, el doctor Segundo Rodríguez le dice, hay que poner esto 2 semanas adicionales, hay que aumentarlo para nosotros poder seguir levantando datos, porque el Departamento de Salud no los tenía. Me preocupa la falta de equipo del aparato de seguridad. Vimos lo que pasó hoy con la estación, con los bomberos que tuvieron que cerrar. Porque la esposa de uno de los bomberos dio positivo al virus, así que tuvieron que cerrar la estación completa. Y me preocupa eso con los médicos. Ya hemos visto en los medios muchos médicos que han tenido que irse a cuarentena porque han dado positivo, enfermeras, que cuando esto llegue al punto climático, el peor, o sea, esto va a seguir aumentando, tengamos una menor capacidad para poder atender la crisis y situaciones de emergencia. Sobre todo porque el personal no tiene el equipo para protegerse. Eso es así. No hay el equipo de protección personal, no se dieron los adiestramientos a tiempo a este personal que se expuso. Por ejemplo, personal de manejo de emergencias de los municipios del área norte o la zona, ¿verdad?, metropolitana, que estuvieron expuestos en estas primeras semanas de contagio y manejaron casos y pacientes regularmente como se hace, sin tomar aquellas medidas. De igual manera, ya había salas de emergencia donde se estaban tomando las medidas, pero no, el equipo tampoco estaba disponible en su totalidad para los profesionales de la salud en las propias hasta salas de emergencia. Posterior a esto es que se activa. Así que sí, deben darse estos casos y va a ser o contagio directo en el área laboral o contagio por terceros a través de familiares que han tenido contacto con otras personas y entonces van a contagiar a ese servidor público que está dando, ¿verdad?, ese servicio en el área de la seguridad pública, como manejadores de emergencia, los bomberos, policías municipales, enfermeros, enfermeras, todo el grupo de lo que es salud pública de igual manera. Así que hay un alto riesgo actualmente en esta población porque se han mantenido laborando
y como bien mencionaste, muchos de ellos no tenían ni el adiestramiento ni tenían el equipo de protección personal. Por los alcaldes han tenido que salir a comprar equipos de esta clase para protegerle a sus empleados. Y se aprobó que José un rato hablara de eso dentro del paquete de alivio, de estímulo económico que aprobó el Congreso Federal. Hay una asignación de $100,000 millones para asistir a los centros de salud, a los hospitales y adquirir equipo, pero no he visto nada para los aparatos de seguridad. Para el resto de los bomberos, corrección, policía, no sé si hay algo, pero yo no lo he visto, no lo he escuchado. Además que esa asignación hay que ver cuando llegue. Sí, definitivo. De igual manera, sí hubo una declaración de emergencia para Puerto Rico y de desastre mayor por parte del presidente. Esto lo que significa es que inicialmente se ha declarado estado de emergencia y se activaron las categorías primarias de FEMA, que son la categoría B en este caso, que es la que tiene que ver con medidas de seguridad. Esto permite que el gobierno, tanto estatal como los gobiernos locales, entiéndase los municipios, puedan adquirir equipos, puedan dar adiestramiento, puedan comprar materiales de servicios, inclusive hasta incurrir en servicios privados, traer recursos privados para apoyar la gestión de salud pública ante la crisis del coronavirus, y esto refleja económicamente un 75% de esos gastos estarían cubiertos por FEMA y un 25% por parte de los municipios. Al ya el presidente declarar un estado de emergencia mayor, pues libera y da una flexibilidad de fondos adicionales que podrían estar disponibles durante la emergencia, pero de igual manera después de la emergencia, para los procesos de recuperación. Así que hay que ver detenidamente, porque es una emergencia nacional, en donde Puerto Rico, primero geográficamente y segundo por ser una condición de territorio, lo vivimos, estamos en desventaja ante el manejo de los fondos federales por FEMA. Fue la experiencia que vimos en María, y no queremos, ¿verdad? No queremos pensar, ¿verdad?, que vamos a vivir un segundo María, pero es muy probable que no la pasemos muy bien con la llegada de estos fondos a Puerto Rico, porque van a ser todos los estados en un momento determinado que van a estar solicitando la misma ayuda. Sí. Que no es como en situaciones particulares en María o que son territorios específicos donde ocurrió un desastre y entonces se asignan a esa región, sino que lo que usted está planteando es que como es algo generalizado, pues ciertamente va a traer más problemas. Pues sí, en efecto, las ayudas de los 2000, de los 2 billones, trillions en inglés, que fueron los que se aprobaron por el Congreso, por lo menos dentro de aquí la revisión que estoy haciendo, en ningún lado aparece fondos asignados relacionados a este tipo de situaciones de seguridad y otras más. Yo presumo que por FEMA ser un ente administrativo distinto, pues se hará una legislación en particular para ello, en términos de las asignaciones, y que esperemos que eso sea lo que vaya a ocurrir, ¿verdad? Por ahora lo que se está enfatizando es pues, que las personas no salgan de su hogar, dándole estos incentivos económicos que después vamos a discutir más adelante. Sí, Rico, si me permite. El paquete aprobado dice, en cuanto a Public Health Emergency, hay una distinción, dice 4.3 billones para los CDC, y with a special set aside de 1.5 billones para los territorios y las tribus indígenas. Eso, o sea, ¿cómo podríamos discutir? Porque no tiene el desglose, eso simplemente lo dice así, no tiene el desglose. ¿Podríamos entonces entender que ese 1.5 se puede, ¿verdad? Se va a percibir algo en Puerto Rico, ¿verdad? Ya que estamos incluidos como territorio. Usualmente lo que se hace es que se distribuye en proporción a la población, ¿verdad? Eso es básicamente lo que se hace. Y también depende de la requisición de fondos que pueda hacer, en este caso, el gobierno de Puerto Rico, gobierno particular, así que habría que ver cuán eficiente es el gobierno estatal en solicitar esos fondos. De igual manera, con lo de los incentivos por desempleo y otras cosas más, no tan solo por este desempleo, sino por simplemente estar sin trabajo. El gobierno de Puerto Rico ha adelantado que a través del Departamento de Hacienda que va a intentar ellos comenzar el proceso de desembolso sin aún haber recibido los fondos federales. Hay que ver si eso va a funcionar.
Pero por lo menos dentro de todo el Departamento de Hacienda está tratando de hacer los ajustes necesarios, ¿verdad? Dentro de los pocos empleados que puedan tener, y todos lo están haciendo de manera electrónica. De igual manera también están disponibles ya los famosos $500 para aquellos que trabajamos por cuenta propia, que aquellos que manejamos Sumac, porque sabemos lo que, perdón, Sumac, debo decir, el sistema, Sumac Suri, el sistema de Hacienda, que hayan radicado planillas a través de Suri o que sepan cómo manejarlo, pues se les va a hacer mucho más fácil hacerlo. Así que, de nuevo, son ayudas, ¿verdad? No son derechos. Así que pues hay que ser bien cuidadosos en cómo solicitarlo y saber hacerlo a tiempo. Pues es importante que para esos $500 que entran en vigencia desde ayer, tiene que estar al día. Obviamente tienes que haber tenido un registro de comerciante desde antes de esta crisis, de antes de que se aprobara este incentivo. No es que ahora vas a sacar el registro de comerciante, y a los únicos es a los que se les expiró, que les dan una ventana para poderlo actualizar, y es bastante sencillo el trámite. La plataforma de Suri no es muy friendly, no es muy amigable para la gente que no es muy tecnológica. Yo soy tecnológica y como un poco me pierdo para buscar las cosas en Suri, así que yo creo que hay espacio para mejorar. Está hecha como de los 90 la página. Sí, no es muy amigable, así que es un momento para pensar en hacerlo. Aún así, una vez, lo complicado es abrir la cuenta y llegar ahí y entenderlo. Una vez ya tienes la cuenta abierta, es relativamente sencillo solicitar el incentivo de $500, pero también sabemos que se aprobaron, José, unos bonos dentro de unas medidas económicas que se aprobaron esta semana en el gobierno de Puerto Rico para policías municipales, bomberos, empleados de ciencias forenses, agentes del NIE, empleados del 911, de emergencias médicas, oficiales de custodia, de $3,500. $4,000 para salud correccional, $2,500 para terapistas, técnicos de hospitales públicos, $2,000 para agentes de rentas internas, imagino porque están obligados a ir a trabajar, y alguaciles, $2,000 también, y $1,000 para el sector de los farmacéuticos y los tecnólogos médicos. Déjame ver. Y quisiera añadir que ayer en el Departamento del Trabajo anunció, por conducto de la secretaria, unos beneficios por desempleo para trabajadores de la empresa privada. Específicamente, se anunció esta ayuda para aquellos que trabajan por cuenta propia. Y entre los beneficios que están relacionados al desempleo, lo que dice que aumentaría durante 4 meses en $600 al máximo semanal por hasta 4 meses, pasando de los $190 actuales a un máximo de $790 semanales. Además, el estatuto concede una extensión de 13 semanas adicionales a los beneficios por desempleo, que actualmente es de 26 semanas hasta el 31 de diciembre del 2020. Esto por conducto de la ley federal que se aprobó, que está ahora en vigencia. Así que por lo menos en ese aspecto, las agencias están demostrando de que están implementando todo lo que tiene que ver con esta ayuda federal, y la realidad es que si no lo hacen se pierden. O sea, aquí mientras, esto es como el rat race, a ver quién llega primero y quién puede agarrar los fondos. José Rico, quiero añadir a eso que la secretaria del Departamento del Trabajo comentó que todo ese proceso se puede dar online, obviamente gracias a esta situación, pues están haciéndolo todo online a través de la página del Departamento del Trabajo. No obstante, ¿verdad? Tienen que tener pues toda la información al día, su último patrono y demás, pero si tienen deuda con Hacienda, tienen que ¿verdad? Cumplir con Hacienda primero para poder acceder a esos fondos que tú acabas de detallar. Oye, buena pregunta. ¿Es Hacienda federal o Hacienda estatal? Total. Okay. Es total. Y que para los cuenta propia todavía no está disponible en la página lo de desempleo. Porque lo vi, chequeé, y de hecho vi que ellos todavía, que en algún momento van a habilitar para que los que trabajan por cuenta propia
puedan solicitar desempleo. Así que si vas a la página todavía no está. No, está disponible. Era información. El que ha sido despedido o se ha quedado sin trabajo. Correcto. Así que vamos a tener que esperar, no tan solo ese está pendiente de que actualicen la página y el acceso para los que están por cuenta propia puedan solicitar desempleo por el asunto de la emergencia de coronavirus, sino está pasando también con Small Business. Small Business también ha abierto una ventana para préstamos a los que están por cuenta propia. Ahí está la página de Refuerzo Económico. Ivonne, refuerzoeconómico.com tienes las dos cosas. Tienes el incentivo a los pequeños y medianos empresarios y tienes la solicitud de SBA en ese mismo site, que podríamos hablar de eso, ¿verdad? Sí, sí. Eso es bien importante porque hay muchos profesionales que están por cuenta propia que sé que van a accesar a esas ayudas. Ahora, hoy se aprobó lo de los $1,500 para las pymes. Y mira que lo alertamos. Hace una semana atrás habían hablado de un proyecto para asegurarle el sueldo a los empleados del sector privado, obligando a todos los patronos a honrarles el sueldo durante esta cuarentena, lo que creó una controversia y que yo lo puedo entender, ¿no? Un poco tratando de proteger a los empleados en el sector privado. Pero las pymes se iban a ver bien afectadas con la aprobación de esta medida. El gobierno federal aprobó algo similar, pero eximió a aquellas empresas que tuvieran menos de, creo que 50 empleados. Eran entre 50, aplicaba a 500. Más de 500 no aplicaba, menos de 500 tampoco. La definición de small business para ellos. Recuerda que la definición de small business para Puerto Rico es distinta, correcto. Pero en este caso habían dicho no, pero es que va a haber un incentivo, va a haber una ayuda para las pymes y los comerciantes en Puerto Rico, pero lo que acaban de aprobar son $1,500. Eso quizás para un individuo hace una diferencia ilimitada, pero para un dueño de comercio y de negocio, oye, es bien difícil. Tú no puedes recibir, asumir está hablando de los pequeños negocios, pequeños y medianos comerciantes en Puerto Rico, asumir toda la nómina. Son medidas populistas que realmente no apuntan a completar el ciclo económico en términos de lo que es, ¿verdad?, la oferta y demanda y cuando la gente está en la calle o no. En este caso, los pequeños negocios jamás van a poder sufragar los gastos operacionales ni mucho menos la nómina si no tienen una inyección económica por otro lado. O sea, yo realmente no lo veo. Y para dar otros ejemplos, en lo que ocurrió, por ejemplo, en el 2008, cuando la crisis financiera, que se inyectaron estos billones de dólares a las industrias también, como por ejemplo fue la industria automotriz, se hizo, pero fue precisamente para poder mantener a esos empleados trabajando. Eso fue parte de la inyección económica, pero acá, o sea, con $1,500, la realidad es que eso no te da ni, puede que te dé para pagar la renta en un mes, y quizás la luz o el agua, pero más allá de eso no hay manera de tú poder pagarlo. Hubo una controversia entre ayer y esta mañana cuando se aprueba ese incentivo de $1,500, esa ayuda, porque aplicaba también a los que tuvieran certificado de comerciante. Y había muchos ayer que habían solicitado para Dios mío, para el estímulo de los $500. Y que hoy se veían inhabilitados de poder solicitar para lo de los 1,500, porque no puedes solicitar a los dos. Y había gente que eran pequeños comerciantes que solicitaron a los 500 y ahora me imagino que tendrán la oportunidad de revocar esa solicitud e ir a solicitar los $1,500 que le aplicaría como pequeño o mediano comercio. Pero esas son cosas que no se han aclarado todavía. En el pasado, el desarrollo económico, en particular la compañía de comercio y exportación, ha trabajado muchísimas situaciones, por no decir crisis, mayormente los huracanes o inundaciones. Y lo que se hace es que se aprueba un fondo legislativo, se aprueba un fondo, se determina la zona, la región afectada, en este caso, ¿verdad?, es todo Puerto Rico y para María fue todo Puerto Rico, pero en el pasado se determina y se ausculta
empresa por empresa o pequeña empresa, caso a caso, y se ve cuáles son las pérdidas. Hasta, por ejemplo, en aquel momento se daba hasta $10,000. En María no se dio más de $5,000 por cada pequeño negocio que fue afectado. Pero estamos hablando, fue afectado porque tuvo que cerrar porque perdió mercancía, se rompió su estructura. En este caso, el gobierno, ¿verdad? Ante una situación muy justificable, pero el gobierno ha exigido que cierren sus operaciones. Y a su vez, sus empleados están disponibles, pero no pueden operar. Es muy, ¿verdad? Muy distinto. $1,500 no da ni para empezar. Eso lo sabe cualquier persona, incluso de una pequeña empresa que tenga hasta 5 empleados. Sin embargo, si vemos el desglose del paquete criollo, como le decimos, el que se aprobó a nivel de Puerto Rico, vemos, ¿verdad?, una disparidad. O sea, ¿cuántos millones para otras cosas cuando los pequeños empresarios son los que están realmente sufriendo, son los que traen empleos a Puerto Rico? Y ellos tienen los números, ellos saben exactamente qué están aportando, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto económico? ¿Y cuánto? No, y las grandes empresas, por dar un ejemplo, ¿verdad? A mí no me gusta mencionar nombres, pero acaba de salir una notificación ayer en la noche de que Macy's va a despedir la mayoría de todos sus empleados que no sean esenciales. Así, entiéndase que los que no son esenciales son los que están en retail, de los que están literalmente o sea, que son los empleados más comunes, por decirlo, los que están en el counter o los que están en el piso. Y cuando digo esenciales, presumo que se van a enfocar en lo que corresponde a las ventas online. Así que al final del día, y esto pues, se lo reitero mucho a los políticos que pueden, y a los legisladores sobre todo, estas empresas grandes cierran operaciones, se llevan los empleos. Quienes los dan realmente son los pequeños comerciantes, que son las pymes, que son los que por razones obvias viven en Puerto Rico, quieren quedarse aquí y por ende quieren hacer negocios en Puerto Rico. Así que y la mayoría de los municipios en Puerto Rico dependen de pequeñas y medianas empresas. Nosotros vivimos en el área metro y se nos olvida que, claro, aquí hay mucha empresa grande que quizás que son significativos para los ingresos del área metropolitana, pero la realidad del resto del país es bien distinta. Definitivamente. Así es. Sí. Pues nada, hay varios, volviendo con a mí me preocupa mucho porque las medidas extraordinarias para los que están por cuenta propia. Pueden accesar los $500 desde ayer. Van a tener la posibilidad de solicitar los cuentas propias, los de contrato, servicios profesionales. Van a poder solicitar desempleo, que es hasta $600 semanales. Hay que ver cuánto para que califique, creo que son, por cuántas semanas, no recuerdo si son 13 semanas, déjame ver, que lo tengo por aquí. Sí, yo lo acabo de mencionar ahora, déjame buscar el comunicado. Y además de eso, van a poder... 13 semanas adicionales por los beneficios del desempleo. Por eso, adicionales, actualmente son 26 semanas. Ok, pues entonces... esto va a ser hasta el 31 de diciembre de 2020. Ok, pues entonces pueden accesar a los $500 a través de la página de Suri, pueden solicitar para desempleo, que es hasta $600 semanales por 39 semanas. Y podrían también solicitar préstamos de small business como contratistas, como cuenta propia, que eso todavía no está disponible. Hay que ver, en algún momento de esta semana o la próxima estará disponible para ver cuáles son los beneficios que pueden obtener de préstamo. Déjame ver qué más tenemos aquí. Se nos quedó, Nazario, un poco hablar de las nuevas restricciones de esta nueva cuarentena. Sabemos que han limitado el horario, pero también han dado espacio para ferreterías, mecánicos, e incluso para iglesias, para dar servicios, proveer servicios de dar servicios religiosos y misas online, que lo vi. No sé si había algún otro más. Yo sé que mecánico es como 2 días a la semana, es como martes y miércoles 29.
o los miércoles y jueves mecánicos y jueves y viernes y sábado la ferretería, algo así. Yo tengo una pregunta para Nazario. Realmente, Sí. ¿cuán efectivo es esto de escoger 2 días a la semana para ir a la ferretería o para que la ferretería abra cuando tienes a su vez la situación de que tienes que salir porque tienes la tablilla par o impar? O sea, ¿cómo tú unes una cosa con la otra? ¿Cuán efectivo realmente es? Y yo entiendo que los 2 días. Va a ser, bueno, la realidad es que va a ser totalmente inmanejable para los que tienen que hacer cumplir esa orden, que es la policía estatal o la policía municipal. Primero tenemos que partir de la premisa de que nosotros en Puerto Rico no tenemos menos de la mitad de los policías que teníamos hace 10 años. Ha habido una merma considerable en eso. Así que estos policías simplemente se mantienen dando los servicios reactivos ante los llamados, ¿verdad?, de la ciudadanía en situaciones de emergencia. Así que esa fase preventiva en Puerto Rico, por muchos años ya, el Estado ha delegado esa responsabilidad, la cual se supone que sea una indelegable, la seguridad del pueblo, pero ha delegado esa parte de la prevención en el sector privado, que entiéndase por esto, que son las compañías de seguridad, de guardias de seguridad. Estas compañías, que es una fuerza laboral en Puerto Rico que sobrepasa los 40.000 empleados, ha asumido ese rol, pero propiamente ellos no pueden hacer cumplir la orden de la gobernadora, una orden en ley, ¿verdad?, de ejecutar y las penas que esto conlleva. Así que yo creo que realmente es desacertado el abrir comercios en unos días para dar unos servicios cuando tú estás haciendo un llamado a que la gente se quede en su casa, a que se trabaje de manera remota y evitar el menos contacto social posible o evitarlo casi en su totalidad. Así que eso va a ser un problema muy serio para la policía. Yo no lo veo como algo que sea de fácil manejo para los policías, estar verificando el último número de la tablilla. Esto en situaciones en donde no se le está pidiendo a la gente que se quede en la calle y lo que estamos buscando es bajar la densidad en unas horas determinadas en el país, pues podría ser una alternativa bajo otro escenario. Pero este no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que el llamado es que la gente se quede en la casa. Así que yo todavía no sé cómo lo van a poder manejar. Desde mi opinión, ¿verdad?, personal, la policía no va a poder estar pendiente de ese último número de la tablilla si es par o impar. Y aquellas intervenciones pues se harán al azar a medida que los policías tengan, ¿verdad?, la oportunidad de hacerlo y que no tengan que estar atendiendo a las situaciones de emergencia que usualmente ellos están respondiendo. Tenemos que ver que desde el punto de vista de lo que la gobernadora de parte de esta orden o de la extensión de este toque de queda estableció el horario, ¿verdad?, que comenzará ya desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y entonces, de igual manera, la parte que tiene que ver con los supermercados, los laboratorios, que van a seguir operando en su horario regular, pero van a controlar los accesos. Ya eso pues, lo están haciendo, así que eso no cambia mucho, ¿verdad?, el panorama. Aquí, donde va a haber, ver cómo se trabaja esto, va a ser el cierre los domingos, el cierre total los domingos. Y ahí la policía va a tener que estar también muy atento porque es mucho el comercio que hay que vigilar para que no abran a dar ¿verdad?, los servicios. Bueno, excepto que vayas para una farmacia a comprar una receta de emergencia. Claro, que sea una farmacia, pero en la farmacia tienen que limitar los productos. ¿Recuerdan cuando estaba, ¿verdad?, la ley de cierre? De cierre, pues que uno iba y buscaba un producto y te decían en la caja, no te lo puedo cobrar hoy porque pues eso va a ser la dinámica que se podría estar dando en las farmacias. Poner una bolsa negra para cubrir los productos que no se podían. Correcto. Pasillos que los bloqueaban. Lo de comida. Bloqueaban los pasillos. Pues, se acordona ese espacio. Sí, se acordona ese espacio. Eso es lo que posiblemente estemos observando. El pasillo de la comida la acordonan.
no puedes comprar, si es una Sí. emergencia y de una vez no tienes leche en tu casa, que me parece absurdo. Si ya estoy en la farmacia, porque tuve que ir a comprar el medicamento y no tengo leche en mi casa, pues déjame comprarla aquí de una vez, me parece absurdo. Y volviendo a lo de los mecánicos que tú decías, aquí vi que los mecánicos van a estar, los establecimientos de reparación de vehículos, pueden abrir solo miércoles o jueves. No dice y jueves, así que yo no entiendo. No sé, También no habla de sé si es cita que ellos previa, tienen que ¿Son los optar. 2 días o uno solo? habla también de Porque no cita dice, previa y de emergencia. Imagínate, o dicen sea, miércoles o jueves de 9 a 12 del mediodía. Si a mí, el día que a mí me toca es el jueves para salir. ¿Tú te imaginas la mitad del país que tiene matrícula impar? La mitad del país solo tiene 3 horas una vez a la semana para ir a arreglar su vehículo al mecánico. Yo tengo que llevar mi carro, yo no lo podía usar porque está atrasado de mantenimiento, ya me está fallando, me enviaron un email para decirme, su carro está atrasado de mantenimiento y ya lo siento fallando. Así que no me atrevo a guiarlo mucho y lo tengo que llevar a mantenimiento, pero tengo un solo día en la semana para hacerlo. Entonces, ¿cuánta gente va al mismo garaje? Porque es de garantía. Todos los clientes que tiene mi proveedor de mi carro, y van a tratar de ir todos a la vez, no, es imposible. Nazario, le pregunto, en términos de logística, ¿verdad? Ya que usted conoce más de lo que es el manejo de emergencia que todos nosotros, realmente, y a calzón quitado, ¿usted cree que esto se va a extender hasta el 30 de abril? Sí. Yo hoy puedo decirte que sí, de acuerdo a cómo se ven los números, de acuerdo a cómo se ve la cantidad de pruebas, que apenas son 2.289 pruebas, es muy poco las pruebas realizadas en Puerto Rico a esta fecha. Claramente, esto sí se va a extender. El gobierno tendrá que tomar decisiones y mientras los números en los Estados Unidos sigan aumentando dramáticamente, el reflejo de eso va a ser en Puerto Rico un aumento también. Posiblemente no tan dramático como el de la ciudad de Nueva York, pero sí podríamos tener áreas de altamente contagiadas, áreas de densidad poblacional que se vean más afectadas que otras. Y esas son las que realmente el gobierno necesita poder identificar y al día de hoy no se ha logrado. Así que es un reto que se tiene en estas próximas 2 semanas, hasta el 12 de abril, que la gobernadora pues aceptó ese llamado para que se puedan comenzar a hacer esos análisis y ver cómo se puede establecer, ¿verdad? Un control en estas áreas donde tengamos mayor problemas de contagio o de casos positivos, por así llamarlo. Sí. En su experiencia, no sé si pudo ver también que se han montado unos hospitales provisionales en el área de Mayagüez y me parece que ahora va a ser en el área de Ponce. ¿Usted cree que eso vaya a, digo, mi recomendación es que debería ser, ¿verdad? Pero en el área metro se vayan a ubicar varios de estos tipos de hospitales que básicamente lo que hacen es la transición entre la mejoría del paciente hasta poder darlo de alta, que es al revés, lo que se está buscando es ubicarlos en estas carpas a las personas que ya se están recuperando y a los que están en nuevo ingreso, pues tener los hospitales desocupados para que ellos puedan ingresar. ¿Eso usted lo ve a corto plazo que se vaya a implementar en el área metro? Sí, no, tenemos que verlo en el área metro. Actualmente el pico de esto no ha llegado y no va a llegar todavía. Nosotros no estamos en el pico de los casos positivos en Puerto Rico. Así que ese aumento considerable va a requerir en un momento determinado a aliviar la carga que van a recibir los hospitales en el proceso del tratamiento. Aquel que tiene unos síntomas, pero que se mantiene mucho más pasivo, puede ser y va a ser referido a una atención médica en estos hospitales carpas para poder de ahí ellos pasar, ¿verdad? Ese proceso y de ahí entonces ser dados de alta, pero mantener un control de ellos. Así que la instalación es lo que se está haciendo es lo correcto. Comenzar en Mayagüez me parece bien, pero ya se debe, no sé cómo vaya el plan al día de hoy para comenzar a establecer algo en San Juan. Vimos que Centro Médico lo que tiene son algo montado en la entrada del Centro Médico, pero no es la capacidad para poder atender cientos de pacientes, así que no debemos descartar
un centro de convenciones, no debemos descartar un choliseo, no debemos descartar un Irán Bison con una carpas médicas en su interior para poder mantener un Irán Bison podría ser una facilidad idónea para estos fines, claro, propiamente del municipio de San Juan, pero permite, porque tiene los baños, tiene las duchas, tiene lo necesario para poder montar una operación médica en ese lugar, y por supuesto el estacionamiento es muy centralizado y el control que se debe tener para poder garantizar la seguridad de todos los que allí se encuentren presentes, tanto como pacientes como el personal de servicio. Así que sí, yo lo veo que en los próximos días se debe estar anunciando que se debe estar montando esos equipos acá. ¿Se cree que ya se está haciendo ese assessment de qué estructura es la más idónea? Porque, por ejemplo, tiene que haber unos controles con respecto, por ejemplo, el aire acondicionado, que no claro, con la otra. Por ejemplo, el centro de convenciones es muy grande, o sea, habría posibilidad estábamos hablando de la palabra acordonar, sino tal vez sellar o algo para que, o sea, ese know-how no lo tenemos. Y aislar un área particular para poderla dar el servicio es vital. El que se evalúe posiblemente una estructura como el centro de convenciones, pues sería ya un caso, ¿verdad?, mayor, pero posiblemente espacios mucho más pequeños, los coliseos, el Roberto Clemente, otros coliseos en el área metropolitana podrían verse como una alternativa porque tienen sistema de acondicionador de aire, son espacios grandes abiertos que se pueden montar en muchas camas y poder dar la atención. El Coliseo Roberto Clemente, por ejemplo, tiene una cocina industrial que estuvo cocinando durante María y sacaban creo que 10.000 comidas al día, así que tiene una capacidad de poder, ¿verdad?, proveer alimentación. Así que hay que ver cómo sigue evolucionando, pero el gobierno debe ya ir haciendo esos análisis. En Puerto Rico hay un sinnúmero de establecimientos que están cerrados. Por ejemplo, puedo mencionar Kmart. Kmart cerró muchas tiendas. Pues hay que evaluar si eso posiblemente pueda ser una alternativa. Sam's cerró tiendas. Home Depot cerró tiendas. Hay fábricas cerradas. Así que hay que evaluar todos estos espacios que puedan cumplir con la necesidad que se tiene para ser habilitados de manera inmediata. Es difícil porque nuevamente la fuerza laboral que se requiere para habilitar un espacio de esto está en riesgo. Si necesitamos tener allí carpinteros, plomeros, electricistas, etcétera, se están exponiendo en ese contagio, ¿verdad?, que está en la población y que no sabemos quién es la persona que pueda estar en ese momento, ¿verdad?, contagiado de manera pasiva, pero sea, ¿verdad?, una persona que pueda contagiar a los demás. Así que hay que verlo y no ir moviéndose a eso. ¿Y el centro comprensivo de cáncer es una opción? Bueno, podría serlo. La realidad es que áreas especializadas en medicina para dar un servicio a una población ya identificada no deberían comprometerse porque la población que necesita el servicio lo sigue necesitando en plena emergencia. Así que tenemos que tratar de liberar estos lugares como el cardiovascular, el centro convensivo de cáncer, todos estos lugares que son de medicina especializada para atender condiciones de salud preexistentes o existentes y que puedan entonces seguir dando ese servicio a los pacientes. Eso es meritorio. Oye, sé que el gobierno, que hay una línea telefónica para pacientes para personas que puedan creer que tienen síntomas que sean compatibles con el coronavirus. ¿Y cuáles han sido hasta ahora precisamente las recomendaciones? Si uno cree que tiene síntomas, hay gente que lo primero que hace es coger el carro y tirarse para el hospital, y esto lo han repetido en varias ocasiones. Que esto no es lo recomendable. Así que en la pantalla le vamos a poner el número de teléfono. Obviamente, igualmente puede comunicarse con su proveedor de plan médico o su médico de cabecera para que lo atienda por telemedicina o por teléfono, lo atiendan y le den instrucciones de cómo proceder. Pero ciertamente no es recomendable que en este momento se lleguen hasta los hospitales a recibir asistencia médica. De hecho, yo tenía y mucha gente debe tener procedimientos pendientes en los hospitales de laboratorios, pruebas,
que van a tener que posponerlo. Yo tenía una prueba que hacerme en mayo y obviamente yo no quiero pisar un hospital en buen tiempo. Así que voy a tener que seguir posponiéndolo hasta donde pueda. Pero no sé si hay otras recomendaciones médicas, si ustedes han escuchado algo, excepto eso, comunicarse con su médico de cabecera, con el proveedor de plan médico. Y aunque las citas médicas estén programadas y usted pueda ir con todas las excepciones que eso conlleva ahora por lo de las tablillas y otras cosas más, que aún así me parece que lo puedes hacer. Si no es necesario, mire, el sentido común dicta no vaya. O sea, yo por lo menos tenía una cita de seguimiento hace la semana anterior y queda lamentablemente en la torre médica. No voy a decir de qué hospital, pero eso, oye, eso es un foco, un riesgo. La realidad es que usted no se exponga, salvo sea una emergencia, usted necesita una receta urgente o tenga su médico de cabecera que tenga acceso, pues entonces lo hace. Pero si no lo necesita hacer, no se exponga. De igual manera con los laboratorios. O sea, muy particular con nuestros envejecientes, nuestras personas. Yo cuido a mis papás, ¿verdad? Yo estoy bien pendiente de mis padres, 81 años, y me decía, mira, tengo una cita médica y no me la han cancelado, voy para allá. Yo, ¿cómo va a ser? O sea, también hay que orientarlo. Incluso uno de los planes médicos que tiene mi mamá, él la llamó la semana pasada para decirle que anualmente ellos le dan un chequeo y le visitan a la casa y les refieren otros productos y demás. Y el doctor le dijo que sí, que iba para la casa a visitar a mi mamá. Y yo, o sea, yo tuve que decirle, no, tú ahí, tú ya, o sea, ¿cómo es posible que el plan médico está permitiendo el que sus proveedores o sus médicos, enfermeros, lo que sea, estén visitando las casas cuando mi mamá no está requiriendo el servicio? Es simplemente algo, sí, para evaluar. No se ha salido de control todavía, gracias a Dios, aunque yo creo que, ¿verdad? Ya mismo, como dice el compañero, el pico va a empezar a subir. Pero si ustedes, mi recomendación, vean cables. O sea, vean este CBS, que cada vez que yo prendo el televisor y veo lo que es New York, realmente a los que les gusta esa ciudad, pues les duele mucho ver, ¿verdad?, lo que está ocurriendo allí y es porque se salió totalmente de control. Digo, no se ha salido de control, pero un problema de diagnóstico también. No sabemos cuánta gente está enferma en su casa y en la calle. Claro. Correcto, sí. Hay versiones, o sea, hay mucha gente que me ha comentado, o sea, el Estado, el gobernador y su administración lo tienen, o sea, tienen mucha gente, precisamente porque todo el mundo se ha hecho la prueba y en ese sentido, pues vas a tener más personas, pero que no se le ha salido de control en cuanto a las camas están apareciendo los ventiladores. En ese sentido, hay como que dos versiones en cuanto a cómo se ha manejado en Nueva York. No, porque es el control en el sistema de salud en la medida en que no han ingresado personas que todavía están en la calle y ni siquiera que saben que están enfermas. Pero bueno, mira, y algo que se nos quedó, un poco de cómo se está manejando a nivel comunitario, pero antes de hablar de eso, ayer vimos un reclamo del alcalde de Comerío, José Santiago, de que la comida, los alimentos de los comedores escolares se estaban perdiendo o se van a perder. Sé que hay un caso de un comedor escolar que preparó la comida y se la donó a Salvation Army para que la distribuyera. Y un poco había un reclamo de que, mira, se va a perder. Hay muchas familias en Puerto Rico que al día de hoy, o sabrá Dios hace cuántos días, no tienen qué comer en su casa. Porque es gente que vive del día a día, del chiripiar, de vender heladitos, de vender empanadillas en el kiosco. Y no tienen fuentes de ingreso y están del día a día. Así que vi una noticia de la Junta de Supervisión Fiscal recomendándole al Departamento de Educación precisamente ayer en la tarde para que abrieran los comedores escolares, pero hay que tener un poco de cuidado con eso porque no es abrirlos y vengan a almorzar aquí, eso puede ser un problema bien serio, porque lo que estarían es promoviendo la propagación del virus. Pero ¿de qué manera sí se puede hacer para preparar los alimentos y a través de municipios y organizaciones comunitarias y el mismo Salvation Army se pueda distribuir? Y es mucho más fácil hacerlo entendiendo que las escuelas están distribuidas por toda la isla, ¿no? Independientemente del nivel social, están ubicadas por todo el país. Así que vamos a ver cómo se maneja eso, pero ciertamente hay gente que no tiene que comer hoy. Y las organizaciones comunitarias, Agnes, ¿qué está pasando? Sí,
Eso iba a decir, o sea, el tercer sector que no ha sido considerado en el Task Force ni ha sido llamado para que opinen, en particular el sector filantrópico se está moviendo para apoyar a las organizaciones de base comunitaria que a su vez algunas, pero que no necesariamente están dirigidas con salud, o sea, porque, ¿verdad? Los centros de salud primaria y demás, pues están haciendo su gestión y se les está apoyando. Pero organizaciones simplemente que atendían y te llevaban la comida, por ejemplo, durante el terremoto, están haciendo sus almuerzos, no de la comida de los comederos escolares. Precisamente esta mañana estaba viendo un live de una muchacha que se me escapó su nombre, pero en Puerta de Tierra, ella está, la pueden seguir por Instagram, se llama Almuerzos Solidarios con Amor. Y mira, ella se congregó con sus vecinos del Viejo San Juan, empezó a cocinar en su casa, no tiene ninguna cocina industrial, y empezó con 20 almuerzos, ya va por 50, 60 almuerzos diarios y le está dando pues, comida a envejecientes del Viejo San Juan, que ya sabe que es verdad, y también pues a las personas sin hogar, atendiendo ese sector. Esos detallitos que nadie los contabiliza, nadie sabe qué está sucediendo, incluso el gobierno, muy particularmente, no está contando con ellos, no, ¿verdad? Es como si fuera invisible, y a su vez no los trae al Task Force para entender lo que realmente está pasando en la base. Sí. Así que cuando termine esto y la gente salga, veamos viejitos desnutridos, personas que no han comido. ¿Cuántos niños? Esto es una realidad, todo el mundo lo sabe. ¿Cuántos niños la única comida caliente es la del almuerzo en su escuela? Eso es una realidad y nadie lo está hablando. Pero el Task Force... Históricamente ha sido así, y lo más triste que también históricamente también se ha perdido todos estos alimentos y se pierden fondos federales por la inacción del Departamento de Educación. De hecho, en el colegio privado que yo estudié, el colegio tenía un trueque, una relación, ¿verdad?, de transacción con el Departamento de Educación, que les suministraba los almuerzos gratis y no se pagaba por eso. Al día de hoy está vigente. Exacto. Y entonces, el problema es que muchas de en algunas ocasiones, la comida que nos daban, o que le daban en este caso el colegio privado, era comida que estaba ya por expirar en algunas ocasiones y había que salir de ella rápido. Entonces, no hace sentido de que organizaciones, en este caso privadas, o las comunitarias que pueden muy bien rendir estos servicios también, no tengan ese acceso a esos materiales. Y estamos hablando de o sea, son buenos productos los que compra el Departamento de Educación para dárselos a los niños. Y lo peor de todo es que se pierden y entonces después no puede volver a solicitar esos fondos nuevamente porque se perdieron. Otra iniciativa que vi del alcalde de Coamo fue lo de la canasta básica. O sea, quizás no están llevando las comidas preparadas, pero han identificado personas mayores que viven solas y les llevan una comprita básica con lo que ellos pueden sobrevivir, por lo menos, y se hacen sus alimentos, sus comidas. Eso es otra iniciativa. Lo vi del municipio de Coamo, no sé qué otros municipios lo están emulando, pero deberían identificar y emularlo. Y también los que hemos visto, los agricultores, cómo se han visto afectados, porque aunque se han abierto los supermercados, pero un poco se ha discriminado contra los vendedores agrícolas, los comerciantes agrícolas y las plazas del mercado que permanecen cerradas. Y sabemos que la mayoría, sobre todo fuera del área metropolitana, se va a ver bien afectado, pues los productos se van a perder y no hay acceso para comprarlos, hay limitado. Sí, he visto muchas iniciativas, incluso un video muy, muy bonito de la Asociación de Agricultores, junto con otros agricultores, enviando un mensaje de que los apoyemos. Hay muchas iniciativas, hay unos cuantos apps y organizaciones que a su vez recogen y te lo llevan a tu casa, ¿verdad? Esa canasta de productos frescos. No obstante, no todo el mundo tiene acceso a eso, y también, pues, ¿verdad? El que es más fácil, como uno muy bien dice, comprarle en el supermercado, ¿verdad? Tal vez la potería. Pero tenemos que reconocer que eso está ahí, hay productos que se están perdiendo, incluso ellos están recogiendo el producto, o sea, el producto se está, ¿verdad? Cosechando. No obstante, no se puede entonces diseminar. No, y tampoco en el supermercado están disponibles.
Si vas al supermercado, lo cual es otra recomendación de no tratar de ir, ¿verdad? Pero si por alguna razón usted va, se va a dar cuenta que no hay prácticamente vegetales, no hay ni tan siquiera los importados. Imagínense los locales, que se supone que sea la prioridad para poder seguir produciendo. Mira, y nos te queda bien poquito tiempo porque nos hemos pasado algo, pero sabemos que hay Agnes, sabemos también que tú tenías una reunión ahora a las 11, ¿no? Que si te tienes que ir, pues mira, nos vemos el próximo jueves, no hay problema. Pero gracias por estar aquí, que ahorita te presenté y no estaban los libros ahí. Así que la licenciada Agnes Crespo de Fundación Comunitaria, que va a estar con nosotros el próximo martes. Así que te vemos el jueves. José, nos vemos. hemos visto el manejo y las controversias que han traído el manejo, particularmente el manejo en las comunicaciones con relación a la crisis, tanto a nivel federal con Trump, que ha sido una controversia, no le han quitado el puño de la cara, ha sido bien inconsistente durante un periodo de 3-4 semanas el discurso de Trump con relación a la crisis. Y aunque aquí inicialmente en Puerto Rico, había una proyección de que se está manejando porque se asumió la emergencia, la crisis, en un momento bastante adelantado con relación a Estados Unidos, ni hablar, y quizás a otros países, pues también han surgido controversias por la falta de transparencia y por los manejos oye, que es típico, no salemos de eso, de la compra de suministros. Y a quien más ha afectado ciertamente es al Departamento de Salud, que nos cogió ahora con la renuncia de la secretaria interina. La realidad es que el gobierno federal y por ende el gobierno de Puerto Rico se afecta. Nunca vio esto con la seriedad que conlleva. Yo entiendo que lo que hicieron fue básicamente tratar de minimizar esto, planteando de que no iba a llegar hasta acá. Como por ejemplo dijo el propio ex secretario de Salud, que como eso era de China, pues no iba a llegar a Puerto Rico. Pues esa es la mentalidad que el gobierno federal estuvo adoptando por los últimos 2 o 3 meses. Y no se tomaron medidas, ni tan siquiera hubo un plan uniforme federalizado. Y Trump convenientemente lo que hizo fue delegar esto a los estados para que sean ellos quienes lo contengan, y el problema que tiene eso es que todos los estados no tienen los mismos recursos o sea, entre ellos, ni mucho menos los territorios, por razón de ser territorio. Y eso pues obviamente lo que ha creado es un disloque en aumentar las cifras en regiones como por ejemplo Nueva York y otros más, donde se concentran también muchas personas que están en carácter temporero y regresan a sus estados o a sus territorios o a sus países de origen, y obviamente siguen contaminando a personas de donde están regresando, porque por esa razón fue que se propagó el virus en el área de Wuhan, por razón de que en ese momento estaba el nuevo año chino, y todos esos visitantes que visitaron en esa área particular a regresar a su país de origen, pues entonces es que se propaga el coronavirus. Acá pues básicamente está ocurriendo lo mismo, porque los focos más principales en términos estadísticos que están siendo afectados son las ciudades más grandes. En este caso de Nueva York, presumo que Florida va a empezar a explotar ya mismo, y el área de California también por su cercanía a Asia. Y ahora eso pues en Puerto Rico se está viendo. Claro, el presidente Donald Trump también busca la manera de en cierta medida no alarmar según su mentalidad y su psiquis, ¿verdad? Lo cual yo no estoy de acuerdo, de no alarmar a los mercados bursátiles y todo lo que es el movimiento económico con un supuesto lockdown, y ha tratado de mantener esa ambivalencia para que los mercados no caigan tan estrepitosamente. Pero es que en la realidad, si ya vemos lo que ocurrió en Asia y en Europa, por ejemplo en Italia, pues es inevitable que eso vaya a ocurrir. Sí. O sea, ya yo creo que la única, y lo digo en tono sarcástico, pero la única persona que le ha puesto un freno a lo que es Trump y su ideología y su forma de pensar ha sido el COVID-19, que ha sido la única forma de hacerle entender a esta persona de que el ser humano no puede operar si está enfermo. Sí, y la economía va a colapsar también. Sí, pero también el asumir, el haber entrado un poquito, no, es que no entrado en razón, pero
el haber tomado tanto tiempo en aceptar que estaba frente a una crisis, también lo que hizo fue retrasar las ayudas. Bueno, definitivo, o sea, créeme que a él le duele tener que mostrarse como un socialista siendo tan conservador. O sea, esa es la realidad. O sea, por eso digo que lo único que ha logrado cambiar a Trump o a ponerlo a hacer lo que tiene que hacer es el COVID-19, que más nadie lo ha podido lograr. Y esas medidas, al él tratar de aguantarlas y retrasarlas, es la doctrina siempre que él ha tenido de que el individuo se las resuelva como pueda. Pero la realidad es que ya esto no hay manera de contenerlo, y si no hay unas medidas de inyección económica. El costo político va a ser alto para Trump, y vemos también a nivel local como los políticos ahora que estábamos en plena campaña de primaria, entiendo, no sé si de dónde lo saqué, pero entiendo que las primarias se van a estar rodando con mucha probabilidad, con un par de meses. No, tan es así que las primarias en Florida se celebraron hace menos de una semana, o sea, hace una semana y varios días. O sea, ¿cómo es posible que unas primarias se hayan celebrado en Florida? En medio de todo esto. Y en ese momento ya aquí estaba operando el lockdown. Sí. Pero entonces también han tenido que cambiar, como vimos en los medios, lo que ha sido el discurso político y la agenda de plataforma de gobierno de cada uno de los candidatos, aunque hay unos que están bien callados, ¿no? Que es muy poco lo que hemos escuchado de ellos, pero sí vemos que ahora el discurso de salud, pues obviamente va a ser desarrollo económico y seguridad, y va a alterar significativamente lo que va a ser la oferta política. Pero las controversias no se quedan atrás tampoco. Mira lo que surgió ayer con Sujei Lamela y esa conversación tensa que hubo entre ella y la gobernadora, y que provocó un choque. De hecho, el presidente de Telemundo salió defendiendo a Sujei en su interrogatorio, que luego yo vi la entrevista completa y de verdad que no vi ninguna falta de respeto con relación a Sujei. Sí la vi un poco tensa porque sentía que no le estaban contestando la pregunta, y un poco pues a la tercera es como, es que la pregunta es esta, ¿no? Que se le hacía bien difícil a la gobernadora manejar, enfrentar lo que ha sido las controversias que han surgido en torno a salud y el manejo de la adquisición de los suministros y toda la gente que tiene alrededor. Y yo sé que es bien difícil cuando tú estás tratando de mantener control de un discurso para mantener control del discurso del gobierno y del país. Pero es bien difícil hacerse de la vista larga también con todas las cosas que siguen ocurriendo administración tras administración. Así que no sé cómo se va a manejar. Sí, yo quiero comentar un poquito sobre eso. La realidad que estamos viviendo nuevamente, se repite la historia en el manejo de una emergencia y en el momento de la crisis. El peor enemigo que tiene el manejo de emergencia es la improvisación. Y ha habido claramente aquí momentos de improvisación en donde no había un plan definido por un departamento de salud, y se ve la gobernadora desinformada hasta que entonces entra en el panorama este grupo médico que se convierte en unos asesores expertos para darle dirección a lo que se supone que salud viniera desarrollando hacía ya meses, porque no son semanas. Se supone que ese plan del Departamento de Salud, cuando se declara una epidemia en cualquier parte del mundo, se supone que los sistemas de salud pública comiencen a monitorear y desarrollen e implementen las primeras fases de sus planes, que son el monitoreo. Esa es la primera fase básica de un plan de emergencia cuando está ocurriendo algo que existe una probabilidad que pueda de alguna manera afectarnos. Y eso no fue lo que pasó aquí. Como bien mencionaba José hace un momento, el secretario de Salud, recordamos ver un secretario de Salud diciendo que eso estaba en China y que de China a Puerto Rico no venían vuelos, así que no teníamos que preocuparnos. Eso, dicho a los periodistas. Vimos a una secretaria o a una epidemióloga del Estado despachar de igual manera esta solicitud de información
sobre los planes del gobierno sin tener una respuesta clara y precisa de una activación de un plan. Y ella inclusive dijo que esto en Italia estaba sucediendo porque Italia estaba cerca de China, y que por eso se veía ese aumento considerable en los casos. Algo que fue pues una crítica, y pues se le habló un poquito, ¿verdad?, de geografía para que entendiera un poco, ¿verdad? Sí, definitivo. Entonces, ahora la situación que está ocurriendo es que el gobierno tiene que tomar el control, y hemos visto una gobernadora bajo una presión en una toma de decisiones, tratando de montar una estructura paralela a lo que es su sistema de salud pública. Porque este grupo, este task force médico, surge ante la necesidad e incapacidad propiamente del sistema de administración pública, del secretario de salud, de no poder administrar y comenzar a ejecutar el manejo de una emergencia. Lo vimos en María, vivimos esto mismo en María cuando se montó una estructura paralela al sistema de manejo de emergencias del país. Así que esto tiene como consecuencia que sucedan cosas como la que se le cuestionó ayer a la gobernadora y no tengan preguntas, no tengan respuestas de manera inmediata y certera para aclarar una controversia ante el país y seguir hacia adelante. Esto de las pruebas, hoy es martes y se sigue comentando, estuvo durante todo el fin de semana, esto comenzó la pasada semana, jueves, y todavía martes se mantiene en la conversación pública. Así que es un tema que el gobierno no ha podido manejar efectivamente para echarlo a un lado y continuar la situación, ¿verdad?, que enfrenta en sus manos, que es el manejo de emergencia. Y yo pienso que de igual manera coincido contigo, Ivonne, que la gobernadora no lució como anteriormente la habíamos visto en control de la situación al hacerle estas preguntas y ella no poder tener, ¿verdad?, una contestación clara. Y esto pues desestabiliza un poco desde el punto de vista de la opinión pública y cómo se siente la gente que está esperando una información para sentirse confiado de que el gobierno está en control de lo que está sucediendo. Sí. Esto crea, de verdad que esto es una novela que no acaba de terminar. Obviamente este cuatrenio ha sido emergencia tras emergencia. Y una cosa increíble, Nazario Lugo, hemos vivido todas las plagas. ¿Y qué nos falta? O sea, de aquí a que termine el cuatrenio, ¿qué más? ¿Va a venir un huracán nuevo? ¿Van a venir extraterrestres por primera vez a decir, mira, nosotros llevamos aquí muchos años y queremos que lo sepan y los vamos a invadir? No sé qué decirte. No, estamos en un proceso todavía apenas, comenzando una recuperación del evento histórico de nuestros tiempos más significativo, de un evento natural como fue el huracán María. En el 2020 lo comenzamos con los terremotos. Ahora estamos en este proceso de pandemia. No hemos comenzado a recuperarnos de uno cuando ha llegado otro y otro. Y el gobierno ha mantenido una inestabilidad en el manejo de las emergencias, pero ha sido consistente en esa inestabilidad públicamente. Cada emergencia que ha ocurrido en Puerto Rico se lleva a un jefe o un secretario de agencia, se va con la emergencia. Lo vimos con manejo de emergencia, posteriormente lo volvemos a vivir con los terremotos, nuevamente en manejo de emergencias y en otras agencias como el Departamento de la Familia y Vivienda, y posterior ahora el Departamento de Salud, que es la agencia líder en el manejo de esta emergencia de la pandemia, y pues no hay un gobierno que pueda decir yo tengo un control absoluto y tengo aquí mi equipo a mi lado, que este es mi ejército, para yo contener y poderlos seguros a ustedes. Así que es muy preocupante. Cada vez hay menos personas que quieren animarse a entrar a gobierno, a trabajar y a correr en puestos políticos por todo lo que hemos estado viviendo, particularmente los casos de corrupción. La gente no se anima a hacerlo. Pero entonces cada vez más tenemos personas con menos capacidad, no para mínimamente administrar, sino para poder construir y para poder atender y asegurar el país en ocasión de emergencia, que eso es lo que estamos viviendo.
la incapacidad de poder construir y echar para adelante para poder reaccionar de manera efectiva ante una emergencia, cosa que me preocupa muchísimo por los tiempos que estamos viviendo, nada más con la situación de crítica económica que venimos enfrentando mucho antes de los huracanes. Eso nos hace bien vulnerables. Cada vez que viene un huracán, que viene una tormenta, que tenemos un temblor, que está ocurriendo esto ahora del coronavirus, estamos en una situación bien precaria económicamente como país, y la infraestructura que tenemos y la estructura política que tenemos no es suficiente. Aparentemente no es suficiente para mantener el país a flote. Y todo esto en medio de una elección. Así que vamos a ver qué ocurre. Nos hemos pasado un poquito del tiempo. No sé si tienen algo más que quieran decir para redondear. Yo brevemente quiero añadir lo siguiente. Desde que se ha estado subcontratando en el gobierno, que me parece que eso empezó bien grande y sin ningún tipo de freno desde el año 2009. No sé si recuerdan en aquel entonces los fondos ARRA y otros asuntos más que ocurrieron en esa época. Esa práctica de estar subcontratando por parte del gobierno y desplazando a los servidores públicos que realmente quieren dar un servicio es el germen y el virus que es peor que el COVID-19. Y eso es lo que ha llevado a tantos casos de corrupción como ha ocurrido en el Departamento de Educación, como ha ocurrido ahora, pero no sé en qué termine lo que está pasando en el Departamento de Salud, y en otras instancias como lo que pasó con Whitefish y otros asuntos más, donde los servicios esenciales no iban directamente a la gente por razón de que se estaban subcontratando, y esos intereses y esas personas que están en esas agencias les responden más que nada al inversionismo político, que son los que ponen a esa gente en el poder. Y ese yo creo que es el problema principal aquí. O sea, yo creo que hay que reflexionar más de por qué el gobierno insiste tanto en estar subcontratando y dando contratos a diestra y siniestra cuando no se dan los resultados efectivos a la ciudadanía. Yo no estoy en contra de que se subcontrate para nada, porque si una persona tiene esa empresa y sabe dar el servicio, pues qué mejor que sea esa persona que lo ofrezca. Pero de ahí a que no da un resultado neto, directo, y estén todos estos chismes de que si firmen 20 minutos, que si esto, o sea, los tiempos no están para estar midiendo a ver quién se lleva más contratos o no en una situación de emergencia, y esto se ha vuelto lamentablemente, yo diría que hasta un chiste de mal gusto. Y yo espero que la gobernadora, si es que nos está viendo, todavía haga algo en lo que le queda de cuatrenio y no caiga en lo que cayó el gobernador anterior, que tuvo que salir por eso y por otros problemas. Así. Nada, el llamado realmente a la ciudadanía a estar muy atentos a la información que se está brindando con estos casos positivos, que se mantengan en su casa. Es la mejor manera ahora mismo, es la única alternativa que hay para combatir esta situación y este virus, que no llegue a su familia, que no llegue a usted. Seguir las indicaciones de los expertos en esto, pues es lo más recomendable en este momento. No se exponga, no es el momento de exponerse, es el momento de mantenerse usted seguro y mantener a su familia segura. Así que nos mantenemos, ¿verdad?, en esa consigna, que es la más importante. Quédese en su casa y pues observe, ¿verdad?, y tenga la oportunidad de ver este tipo de discusión profesional por las redes sociales, que es lo que podemos brindarle a ustedes. Y gracias, ¿verdad?, a todos por su atención. Gracias, Nazario. Gracias, Enrico Valenzuela, Nazario Lugo, Agnes Crespo, que ya se fue. Recuerden que vamos a estar aquí el próximo jueves a través de la página de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero de la Universidad Ana Geméndez Recinto de Carolina. Mañana vamos a tener un panel académico con directores de programas de internacionalización de las universidades, que van a estar hablando tanto de cómo se ha estado manejando la educación a distancia con los estudiantes locales de Puerto Rico, así como los estudiantes internacionales, y cómo los han estado manejando a ellos también, ¿no? Sabemos que hay muchos estudiantes que han tenido que regresar a sus países durante esta cuarentena. Así que gracias a los tres por haber participado en el día de hoy, y los veo entonces el jueves. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.